los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Vamos a entrar al tiempo de palabra y hoy, hermanos, terminamos la serie. Hoy terminamos la serie, 5 entregas. Usted dirá, tanta serie, vea esta cosa. Una serie el domingo, otra serie el martes. Pero sí hemos estado trabajando un poquito. Hemos llevado una secuencia. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? ¿Cómo se ha llamado? Señor, enséñanos a orar. Así se ha llamado la petición. Y hemos estudiado el Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde precisamente el Señor dice: entonces ustedes van a orar así. Y hemos hecho 5 entregas y hoy finalizamos esta serie. Y todo nace porque la pregunta, ¿no? O el acontecimiento que hubo cuando Lucas narra y dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Saben ustedes, es bien interesante porque Lucas habla mucho acerca de los encuentros que el Señor tuvo con el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es conocido como el Ruaj. Esa es la palabra, el Ruaj, el soplo, el viento. Y en el griego la palabra que se ocupa es neuma, o sea, que tiene que ver con el viento, ¿verdad? Por eso cuando se estudia la doctrina del Espíritu Santo, la palabra teológica es neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Y Lucas es aquel teólogo que pone mucho énfasis en el encuentro del Señor Jesús, su naturaleza humana con el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Lucas, ¿verdad? En el Evangelio que él escribe, de hecho, Lucas básicamente su primer tratado fue el Evangelio de Lucas. Si ustedes ven el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 dice: oh Teófilo, amado Teófilo, a ti te escribo. Y Teófilo es aquel que ama a Dios. Entonces, posiblemente el Evangelio de Lucas fue escrito para una persona específica que se llamaba Teófilo, pero también los estudiosos dicen que podemos interpretarlo para muchas personas, porque aquellos que aman a Dios somos varios. Oh Teófilo, excelentísimo Teófilo, dice en el Evangelio de Lucas. Y desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, él empieza a tratar de aquellos asuntos que tenían que ver con Jesús y la oración. Lucas se tomó el tiempo, ya hemos aclarado anteriormente, que Lucas no fue discípulo de Jesús, tampoco era judío. Lucas era griego y tenía esa manera de ser tan meticuloso en sus estudios, en la manera que estudiaba. Lucas no solamente fue médico, lógicamente por su profesión era un hombre muy preparado, pero también fue un investigador, porque investigó. Cuando leemos el Evangelio de Lucas y él empieza a denotar, a plantear la tesis que él había hecho sobre Jesús. Saben que en el Evangelio de Lucas hay 12 escenas donde se muestra específicamente el Señor Jesús y su intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que encontramos en Lucas 11:1 un encuentro especial del Señor con el Espíritu Santo que despierta la curiosidad de los discípulos y le dicen: Señor, enséñanos a orar. El Señor Jesús tenía algo muy propio de él, y es que el Señor hacía y luego enseñaba. Nunca el Señor Jesús enseñó algo que no podía hacer, o que no hacía, que no practicaba. Y luego entonces vemos en el segundo tratado de Lucas, que es Hechos, y se dice también que el libro de Hebreos, el autor de este libro es Lucas, ¿verdad? Por la forma en la que escribe, lo que él detalla, aunque han habido ahí varias discusiones, ¿verdad? Pero yo creo firmemente que fue Lucas por la forma en la que escribe y la continuidad que da. Pero en el libro de Hechos, ¿verdad? Esa carta histórica que tenemos ahí, Lucas en el capítulo 1 una vez más establece lo que el Señor Jesús quiere que usted y yo tengamos y que aprendamos de él, y que es la relación con el Espíritu Santo. Y me seréis testigos
en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y noten esto, bien curioso porque me estoy saliendo un poquito, pero en Hechos es interesante. Si usted gustaba conmigo a Hechos, ahí donde está, pero el Señor Jesús, en su forma de hablar, de querer enseñarles, dice el versículo 1, ¿verdad? En el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado era el Evangelio de Lucas, estaba ahí. Pero ya este es el segundo tratado. Y una vez más, Lucas lo que quiere dar a demostrar es la relación tan íntima que tenía el Señor Jesús con el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús enseñó a sus discípulos la relación íntima que tenía con el Espíritu Santo. Y esta relación íntima que tenía el Señor Jesús con el Espíritu Santo es la misma que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos con Él. Una relación íntima. Entonces, empieza a hablar y empieza a decir, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, noten esto, es curioso porque qué tiempo más glorioso están viendo, ¿no? El Señor Jesús está a punto de ascender al cielo, se está despidiendo de ellos, había pasado 40 días con ellos después de que el Señor resucitó, está con los discípulos y el Señor está a punto de ascender, está volando el Señor, se está despidiendo y les está diciendo: les voy a dejar el Espíritu Santo, lo que ustedes necesitan. Y yo no sé a quién se le ocurrió a ellos, ¿verdad? Como que decir: Señor, noten esta pregunta, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No sé si el Señor iba volando y de repente se regresa otra vez, ¿verdad? Como que yo creo que hubiera sido una actitud bien humana. O sea, ¿en qué están pensando esto? ¿Qué les estoy diciendo que el Espíritu Santo les ha enseñado? He estado con ellos 40 días y lo que quiero es que tengan ellos una gran comunión con el Espíritu Santo. Quiero que ellos se concentren en oración. Pero los cabezones, como somos, ¿verdad? Tan así, bueno, ustedes no, mis hermanos. Estamos pensando siempre en el reino, en lo que tenemos. Señor, restaurarás el reino de Israel. Pero como el Señor Jesús no es ni usted ni yo, no respondió como usted y yo íbamos a responder, porque hubiéramos respondido de una manera diferente. Y noten el Señor Jesús con qué amor dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero noten esto, dice, porque la gente estaba tan interesada en poder, en un estatus, en algo, en el reino. Pero el Señor dice: ¿quieren poder? Ok, les voy a dejar poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede en Lucas 11:1. Habían visto el poder que tenía la oración de Jesús. Porque, insisto una vez más, vamos por favor al Evangelio de Mateo. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. La oración que Jesús enseña. Ya hemos hablado, ¿no? Todo esto. Vosotros oraréis así, dice el Señor: pues nuestro Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya aprendimos que tenemos un Padre. ¿Quiénes se acuerdan eso? ¿Sí? Tenemos un Padre, no somos huérfanos, tenemos un Padre que nos cuida, que nos ama, que nos bendice, que nos guía. Santificado sea tu nombre, santificamos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estuvimos hablando la semana pasada de eso. Necesitamos pan y perdón. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Espero que esta semana hayamos perdonado, amén. ¿Perdonamos? Porque recuerden que después en el versículo 14 y 15 el Señor vuelve a insistir sobre el perdón, que seamos perdonadores. Y dice, y ahora vamos a evaluar esto, porque no es la oración de Jesús, ojo, insisto, no es la oración de Jesús, es cómo Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Porque las necesidades nuestras son humanas. Y por eso el Señor les dice: vosotros oraréis así. Ustedes, Rubén, tú vas a orar así. Cristi, tú vas a orar así. Pero
porque noten eso, algunas de eso es lo que está ahí, ¿verdad? Claro, el Señor siendo humano no tenía necesidad de eso. Y ahora vamos a hablar en el versículo 13 y terminamos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo que el Señor anhelaba de sus discípulos es que tuvieran una relación cercana con el Espíritu Santo, que es la persona de Dios, la persona del Señor Jesús. Estoy ahorita estudiando precisamente mucho de esto. Me he metido una vez más a estudiar y precisamente he iniciado una materia que se llama neumatología lucana, así se llama, la neumatología lucana. Estoy aprendiendo tanto, hermanos. Ayer fue la primera clase y fue como un gran gusto, ¿no? Referente a esto, de la forma en la que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Y ayer nos corregían, decía el maestro, que es un doctor en teología. Él decía, hemos dicho mal la tercera persona de la Trinidad, porque ubicamos al Espíritu Santo como al final, ¿verdad? Y no. O sea, y aunque lo entendemos y aunque sabemos, ¿verdad?, ¿a qué nos referimos nosotros? Que la Trinidad, cada uno de ellos juega su papel, juega su rol específicamente, pero son una sola persona. Y el Espíritu Santo es la persona de Dios, la persona de Jesús, que tiene los mismos atributos que Jesús tiene. Amén. Jesús es omnipresente, Dios es omnipresente y el Espíritu Santo también es omnipresente. Amén. Pero lo hemos descubierto, la Trinidad fue algo que fue progresivo, no se fue revelado. En el Antiguo Testamento no vemos una figura de Trinidad, porque el pueblo de Israel hubiera entrado en muchos conflictos, en muchos problemas, porque creían en muchos dioses ellos. Entonces el Señor se reveló como el Padre, ¿verdad? Como el Dios, como el Yo Soy, y los nombres que conocemos de Dios en el Antiguo Testamento. Pero al Señor le interesa tanto que así como Él le enseñó a orar a los discípulos, que nosotros podamos ver una oración como una oración modelo para poder hacer nosotros con el Señor. Amén. Y vosotros oraréis así. Y ahora diremos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos, hermanos, y entregamos estos minutos de palabra al Señor. Amado Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, sea tu palabra, Señor, hoy entregada y que pueda bendecirnos, edificarnos, que pueda ayudarnos, Señor, a mí y a mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que quites toda distracción, que en estos minutos podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, y podamos salir de este lugar edificados, podamos salir de este lugar, Señor, con nuevas fuerzas, con un deseo de amarte y de tener una relación íntima contigo, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Precisamente hoy vamos a hablar de esto. El título de esta noche es Líbranos del mal, ¿verdad? Así como lo acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Y quiero que veamos la necesidad que se menciona en esta parte, y es básicamente esto. Cierra la oración, más adelante vamos a verlo, como otros lo dicen, porque aquí pareciera no nos metas. Pudiéramos entender como que si el Señor nos mete en la tentación, ¿verdad? Los otros evangelistas dicen, o los otros evangelios dicen, ¿verdad? Líbranos, no permitas que pasemos por la tentación. Pero acá fue escrito de esa manera: no nos metas en tentación. Y precisamente de eso vamos a hablar, de la tentación. En inglés, ¿cómo es? Temptation. Así es, no. De la tentación. Inicio preguntando esto: ¿es la tentación pecado? ¿Será la tentación pecado? ¿Qué piensan ustedes? Pregúntenle a la persona que está al lado: ¿es la tentación pecado? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. ¿Piensan que la tentación es pecado? ¿Quiénes dicen que sí? Ok, muy bien. 1, 2, 3. ¿Quién da más? Ok. ¿Quiénes dicen que la tentación no es pecado? Levantamos la mano. Ok, bueno. Y yo mejor no levanto porque no sé si sí o si no. Vamos a ver. Pero aquí el Señor está diciendo tentación. La palabra griega que se ocupa aquí es
peiraxo, que significa o se puede interpretar como tentar o poner a prueba. Lógicamente para nosotros en nuestro idioma, tentación y prueba son dos cosas diferentes. La tentación específicamente es aquella que implica el pecado, que busca alejarnos de Dios. No está hablando de una prueba, es una tentación. Implica alejarte de Dios, implica que no hagas lo correcto, ¿cierto? Y las tentaciones nosotros las tenemos todos los días. Las tentaciones están a la orden del día. Tentación a la carta, así nos llega, ¿verdad? Por todos lados, a hombres y a mujeres. Aquí, hermano, nadie puede decir, yo no soy tentado en nada, no. Ninguno de nosotros. De hecho, ya nos vamos a dar cuenta que la palabra dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado en todo. Y si Él fue tentado, imagínense nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas que vamos a ir entendiendo. Todos somos tentados. Jesús fue tentado. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y ya vamos a responder, ¿verdad? Si es la tentación pecado. Algunos dijeron, sí, la tentación es pecado. Imagínense qué tremendo eso, ¿verdad? Aparece una tentación, es pecado, Dios mío. Santa María purísima, ¿verdad? Qué sé yo, bajan los santos del cielo y todo. Mira lo que dice el escritor de Hebreos. ¿Está conmigo? Versículo 17. Por lo cual debía ser semejante, está hablando de Jesús. El escritor está hablando de Jesús. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, está hablando de Jesús. Jesús te socorre cuando eres tentado, es decir, el Espíritu Santo te ayuda cuando tú y yo somos tentados. Amén. Y Él dice, estaba ahí, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Porque Él fue tentado, Él padeció. Ahora, vaya conmigo por favor, 2 capítulos más adelante, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Normalmente el versículo 16 todos lo conocemos, es un versículo que lo mencionamos mucho. Pero mira lo que dice el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Alguien dice amén a eso. No tenemos un sumo sacerdote que no conozca, que no sepa, que no pueda realmente saber qué es tener una debilidad. Porque dice la palabra del Señor acá, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ha habido mucha discusión por este versículo. De hecho, los grandes eruditos, ¿verdad?, han tratado de interpretar o de tratar de descifrar qué es esta frase. Fue tentado en todo. Como hombre, Señor Jesús fue tentado en todo. En todo. Porque Él estuvo ahí. Algunos dicen, no, es que no pudo haber sido tentado. Y de repente, ¿verdad?, si una cipota le hizo muecas, ¿habrá pasado? ¿No habrá pasado? La palabra dice, fue tentado en todo, era un hombre, tenía, ¿verdad? Y él necesitaba, no necesitaba, ¿verdad?, sino que tenía que someterse a esta situación para poder entender la debilidad con la que tú y yo bregamos, hermano. Fue tentado en todo. De hecho, Lucas también lo dice, y algunos evangelios lo narran, que el Señor Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Para poder enfrentarse ahora en esto, hermanos, había un gran significado, porque el Señor necesitaba vencer a Satanás, vencer el pecado, pero fue llevado por el Espíritu. En este caso, sí, ahí es claro, el Espíritu llevó al Señor para ser tentado,
Por lo tanto, hermanos, acá como tal cual lo dice acá, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda entender o saber. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No nos metas en la tentación. Líbranos del mal. Señor, cuando yo vengo al altar y yo presento una tentación, Señor, por favor, ayúdame. Mira la tentación por la que estoy pasando, Señor, mira mi debilidad. Él sabe por lo que estás pasando, porque dice que nuestro sumo sacerdote fue probado. ¿No les alegra eso, hermanos? Que realmente nuestro Señor, podemos acercarnos con esa confianza. Nos debe dar consuelo saber que nuestro Señor fue tentado en todo. Ahora, así como fue tentado en todo, el Espíritu Santo estuvo en él. Por eso dice, vosotros oraréis así. Ustedes, Iglesia Alfaro, van a orar así. Y no nos metas. Ayúdanos en nuestra tentación. Ayúdame en mis debilidades, porque voy a enfrentarlas. Y hermanos, la tentación la vamos a enfrentar siempre. No es pecado. Pero vamos a aclarar un poco más de eso. La tentación es la herramienta que usa Satanás para que podamos caer en pecado, que va a ser así. Sin embargo, vamos a ver más adelante, porque todos le queremos echar la culpa al diablo, ¿verdad? Pobre diablo. Pero ya vamos a ver realmente qué hay ahí en ello. Santiago lo dice más adelante. El Espíritu Santo, hermano, nos va a ayudar a nosotros como le ayudó al Señor Jesús. Me gusta mucho cómo dice la Biblia del lenguaje sencillo, Mateo 6:13, lo que acabamos de leer. Dice, y cuando vengan las pruebas, tentación, en el griego, ¿verdad? Tentación, que tiene que ver con tratar de alejarte del Señor, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Una traducción muy, pero muy exacta. Ahora, Jesús no está sugiriendo, hermano, que Dios nos guíe a la tentación. Está pidiendo que seamos librados de Satanás y de sus engaños. Sin embargo, hermano, nosotros debemos de tener cuidado, porque Satanás es muy sutil, es muy astuto. Satanás, como lo hemos platicado con varios, sabe de qué pata cojeamos usted y yo. Sabe qué le mueve a usted. Sabe qué me mueve a mí. Es el trabajo de Satanás. Es lo que él hace, es sutil, se engaña, seduce, se muestra. Y claro, hermanos, entendemos acá que la tentación tiene que ver con debilidades humanas. Y las debilidades humanas normalmente son placenteras. Las debilidades humanas normalmente son gustosas. Porque todos acá, a excepción de los chiquitines que están acá, ¿verdad? Pero todos entendemos que el pecado es gustoso. El pecado lo que te ofrece no es algo que no te gusta, que no agrada. Ay, ¿por qué? Porque hace que la carne se sienta bien. Eso es lo que hace Satanás. Es sutil, es astuto, porque entiende que cada uno de nosotros en nuestras debilidades va a poder ceder al pecado. Y normalmente el pecado, insisto, no es algo que se presenta como lo más feo, como lo más terrible, como lo más horrible. No, no se presenta así. Cuentan una historia que una vez, ¿verdad? Había un pastor predicando, creo que no es verídica, creo que solamente es una fábula, una historia, una aplicación, no me consta. He escuchado que la aplican varias veces. Que había un predicador que en un congreso estaba hablando y decía: hay que vencer al diablo, hay que vencerlo, Satanás está vencido. Y claro, está vencido, ¿verdad? Está vencido, Satanás está vencido. El Señor lo venció en la cruz del Calvario, pero debemos de tener cuidado en no subestimar a Satanás. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? Debe de tener cuidado, porque es alguien que es astuto, que se acerca, y entonces, y que no se queda, ¿verdad? Que Satanás, y que aquella canción, aquel corito, para machacarle la cabeza al diablo se necesita, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? A mí me gusta, yo lo canto. Ay, que para machacarle, ¿verdad? Para machacarle, y machácalo, y lo machacaron todo en el canto, ¿verdad? Dicen que el pastor salió
que el pastor, ¿verdad?, salió del Congreso y todo, iba ya para su apartamento, ahí donde estaba quedándose en el mismo hotel, pone ahí, ¿verdad?, ¡plum!, ¿verdad?, voy para el 8º piso, y de repente cuando él está ahí, entra una muchacha bien elegante, pero hermano, usted ya sabe cómo va, yo no sé, pero usted sí. Ahí entró, hermano, bien guapa, con tacones y aquel pelo, ¿verdad?, lisito, como ondulado, y bueno, todo. Hola, ¿verdad?, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y empezaron a hablar y todo, y de repente ahí, ¿verdad?, subiendo en el ascensor, tuvieron una conversación, una miradita, mire qué bonita su corbata, y le tocó la corbata, ¿verdad?, y todo, y el pastor se sintió muy bien, y de repente, ¿verdad?, dice la historia que ¿qué tal si me regalo un vasito con agua, verdad? Una botellita. Y sí, claro, pase aquí a la habitación, ¿verdad? Y todo. Y bueno, ustedes saben, luces apagadas. Y ahí quedó, ¿verdad? Como el Titanic, aquella escena así. La cuestión es de que la historia dice que, digo, no creo que no es verídica, es una aplicación, que al final le dice, ¿verdad? Esta mujer se levanta y le dice, y le machacaste la cabeza al diablo. Y para machacarle la cabeza al diablo, ¿por qué? Porque Satanás no se le presentó como algo feo, no, se le presentó como algo bonito, pues, lindo, gustoso. No se presentó de una manera no gustosa a la vista, no gustosa a los sentidos. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado nosotros en esto. Sin embargo, dice el Señor que nosotros podemos, dice la palabra, que podemos pedirle ayuda a Dios. No nos metas en tentación, líbranos de la tentación, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones se devoran a los más débiles, al que no ora. Por eso aquel dicho bien cabe, ¿verdad? Al que no ora, el diablo se lo devora, y al que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y cabe, es parte de. Por eso la forma en la que vamos a estar libres de la tentación, dice el Señor, vengan a mí, tengan relación con el Espíritu Santo. Ahora, dentro de esto, entendiendo que Satanás es experto para seducir, entonces usted podía llegar a cometer un error y decir, ay, bueno, es que como Satanás seduce, ¿verdad?, el diablo, y ay, a mí, ¿verdad?, se me apareció y me hizo muecas y esto. No. Hace unos años, creo que poquito antes de la pandemia, unos buenos amigos del Salvador nos contactaron a Cristal y a mí. Les conocimos, trabajamos juntos en una iglesia, solamente que a Cristal la contactó pues una muchacha y a mí me contactó el muchacho, y yo tenía que viajar para El Salvador. Y yo recuerdo esta conversación con él. Había pasado que ellos habían pues cometido el error, ¿verdad? Ambos teniendo una relación, pues se juntaron. Y entonces cuando yo platico con él, ¿verdad?, me reúno, vamos a comer, vamos por un pancito, pues me dice, necesito hablar contigo, necesito pues decirte lo que ha pasado. Era una situación un poco grave porque había trascendido. Y entonces cuando él empieza a hablar conmigo, ¿verdad?, yo le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Y qué estabas pensando? Y me dice él, no sé. Hermano, en ese momento me dieron ganas de estrellarle el pan dulce en la cara. O sea, yo le digo, ¿qué pasó? Y que me dice, no sé. ¿Y cómo llegaste ahí? No sé. No, eso es mentira. O sea, tampoco es verdad. Y por eso vamos a llegar más adelante, ¿cómo lo dice Santiago? Referente a la debilidad, referente a la tentación. Insisto, Satanás es sutil, astuto. La serpiente, ¿verdad?, se presentó allá donde Eva estaba ahí y empezó a platicar. ¿Y cómo terminó Eva? Comiendo de la manzana, pues no de la manzana, ¿verdad?, del fruto, del árbol de la vida que no podía comer. ¿Por qué? Porque fue sutil, empezó a decirle aquello que era como para el oído, para ella, hey, vas a tener más sabiduría, vas a ser como Dios. Y eso es lo que hace la serpiente. Me encanta una prédica que tiene Dante Hebel, que dice a solas con la serpiente. Yo bien me acuerdo de esa prédica, ya casi no lo escucho, ¿verdad?, pero antes
Creo que le prestaba un poquito más de atención. Y él tiene una película que se llama Solas con la serpiente. Cuidado con estar a solas con la serpiente. Y narra una historia. Dice que en un zoológico tenían a una serpiente, la serpiente cobra, la dragón o no sé qué, ¿verdad? Pero la serpiente más venenosa del mundo, que una gota de veneno es capaz de matar a 7 u 8 elefantes. Una gota de veneno. Entonces dice, tienes cuidado con la serpiente, cuando estés a solas con la serpiente. Y dice que cuando en este zoológico van a manipular a esta serpiente, la serpiente cobra o no sé cuál es el nombre, tienen que hacerlo con un gran cuidado, porque mientras ella está mudando piel, mientras muda piel en una parte de su cabeza, en una parte de sus ojos, tienen que ayudarle con pinzas para que pueda terminar, porque por sí sola no podía hacerlo. Y entonces un grupo de expertos, ¿verdad?, se reúnen con guantes y con todo para someter a la serpiente y agarrarla y estar ahí y poder manipularla y poder hacerla por la cantidad de veneno y toxinas que producía. Pero la historia es esta. Dice, agarrar la serpiente es fácil, lo difícil es soltarla, porque las serpientes, para aquellos que son domadores de culebras, aquellos que son domadores de serpientes, agarrarla es lo fácil, le pones algo. Pero la culebra, como ya está sometida, el ataque lo va a hacer cuando es soltada. Entonces una serpiente es más peligrosa cuando la va a soltar que cuando la va a agarrar. Entonces la aplicación de la prédica de él era: ten cuidado cuando estás a solas con la serpiente, porque es fácil de agarrar, difícil de soltar. Y así es el pecado. Entra como una tentación fácil de agarrar, se presta bien, se presta liviano, se presta tranquilo, se presta bonito, pero cada día se va haciendo más grande y más fuerte y es difícil de soltar. Por eso es que todas las personas que nos hemos introducido en algún momento de la vida en un pecado, empezó con algo pequeño, pero se fue convirtiendo en algo grande, ¿cierto? Las personas empiezan con un cigarrillo, luego vas con 2, vas con 3, después vas con un traguito, vas con 2, vas con 3, vas con más, ¡boom! Todo crece, todo se hace grande. Y es así, pero el principio es sutil, es inofensivo. No va a hacer nada, no va a pasar. Tranquilo, no pasa nada. Y todo va subiendo, ¿cierto? Es así. Pero noten esto, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? Porque nosotros insistimos y decimos, es que la culpa la tiene el diablo. No, es que Satanás, ¿verdad? La tentación y esto y lo otro. Señor Dios mío. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Vaya conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido. Ay, es que me vino una tentación y ay, hermano, demasiado irresistible eso. Demasiado, no puedo. Mira lo que dice, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, pero entendamos, y vosotros oraréis así. El Señor quiere que tú tengas una oración con el Señor que te acerque al Espíritu Santo y que podamos vivir, porque tú puedes decir, ay, estás hablando como que si fueras un ángel. No, enfrento tentaciones, me afrento pruebas todos los días. Pero dice, vosotros oraréis así. Mientras más cerca del Señor estás, más fácil te va a ser vencer la tentación. Pero mientras más lejos estás del Señor, más fácil va a ser entrar en tentación. Ninguna tentación que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, amado hermano y amada hermana, que el Señor sabe que tú eres capaz de poder resistir a esa tentación que se te presenta a ti y a mí, con ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si no, quedará también, mira esto, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea que la palabra de Dios es clara. Juanito, Juanita, Gerald, Romina, todos, ¿verdad? Juancito, Rubén, todos van a ser tentados. Todos. Nadie aquí no puede. En diferentes áreas, claro. Quizás a usted le gusta robar y le va a poner un iPhone 10. ¿Cuál es el último? Ya que uno que es montudo, hermano, ni sabe qué iPhone está ahorita, ¿va? ¿Cuál anda ahorita? ¿Qué iPhone anda ahorita? ¿El 14, el 15, el S, no? Bueno, el último, se están haciendo ustedes. Te lo va a poner ahí.
Y va a ser una tentación para ti. La tentación en cualquier esfera. Puede ser el dinero, puede ser algo, puede ser la mentira. Va a estar siempre. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y paso a esta otra parte. Resistir tiene que ver con lo que el Señor nos va a ayudar a hacer. Usted puede resistir a la tentación solamente si el Espíritu Santo de Dios está con usted. Y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, líbranos del mal, líbrame del mal, porque tu Espíritu Santo está conmigo y me va a guiar y me va a ayudar. Es una oración que necesitamos nosotros hacer cuando nos enfrentemos a la tentación. Así como decía el pastor David, ¿verdad? Más vale decir aquí corrió que aquí quedó. Como José se le presentó a aquella mujer, ¿cómo se llamaba? ¿La esposa de quién? De Potifar, ¿verdad? Yo me imagino que era un cuerazo, hermano. Sí, porque era la esposa de un rey. Yo no creo que el rey haya tenido a una ahí toda feíta, ¿verdad? Era guapa esa mujer. ¿Y qué pasó? José dijo: me vale más honrar a mi Señor. Y él hubiera podido hacerlo. Estaba a solas con la serpiente. Pero fácil es agarrar, difícil después es soltar. Y esto va a ser así. Terminamos, hermano. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 12. Y a eso es a lo que iba. Porque una vez más, Satanás, el diablo, y él hace su trabajo sutil de tentación. Pero nosotros somos los que decidimos. ¿Está conmigo Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, seremos tentados en muchas áreas, pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire qué lindo esto, recibirá, ¿se acuerda usted? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquellos que se apartaron van a recibir la corona de vida, los galardones, lo que hablábamos hace unas semanas. Y mira el versículo 13. Bueno, bienaventurado el varón que soporta, que se para firme ante la tentación. Versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, ¿verdad? Ay, le vamos a poner una tentación a Rubén, a ver cómo anda, ¿verdad? Aquí, no, Dios no tienta, no, Él es santo, Él es santo, Él es santo, ¿sí? Es diferente a la prueba que Dios, la permisividad de Dios en la prueba, eso es algo diferente. Pero aquí dice: no tienta a nadie. Ahora nota esto, como Santiago lo dice, sino que cada uno es tentado porque el diablo le pone la tentación. ¿Qué dice? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su deseo pecaminoso. O sea, ni siquiera Santiago le está echando la culpa al diablo, sino que está diciendo: cada uno es tentado por su propia concupiscencia. De lo que nos alimentamos, de eso vamos a ser tentados. Si te alimentas del Espíritu, el Señor te va a dar la salida. Dice: concupiscencias ha traído seducido. Entonces la concupiscencia, el deseo desmedido del pecado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte, y la paga del pecado es muerte. Por eso me gusta esto, cómo traducen: no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación, hermano. Y vosotros oraréis así cada día. Cuando estemos orando, parte de nuestra oración sea: Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbrame del mal.
Y usted podrá decir, no, míreme, si yo uso corbata, uso saco, soy un creyente, aleluya. Pero el que esté firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Usted, está bien si está firme, pero cuide no caer. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la forma en la que vamos a poder resistir es si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Eso es lo que el Señor Jesús quería que entendiéramos, la relación con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos capítulo 13, versículo 14. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No alimentes los deseos de la carne. No alimentes los deseos de la carne. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Ore un momento, por favor, con el Señor. Cristo demostró que es posible vivir sin pecado. Sin Cristo vamos a pecar una y otra vez. Con Cristo Dios nos libra del mal. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado, sin pecado. ¿Sabe? También nosotros podríamos vivir sin pecar. Porque el pecado es decisiones constantes, día a día. Hay una niña que le preguntó a su papá, un niño: papá, ¿podemos vivir sin pecar? Ay, no, hija, eso es difícil, vivir sin pecar. ¿Y cómo podemos hacer para vivir sin pecar? No sé. Y dice el niño: papá, ¿podemos vivir sin pecar 5 horas en el día? No, hijo, no es posible vivir sin pecar 5 horas en el día. Papá, ¿podemos vivir sin pecar 2 horas en el día? Solo 2 horas sin pecado. Ay, quizás, hijo, quizás. Pero no sé, no estoy seguro, yo creo que no. Papá, ¿pudiéramos vivir sin pecar 1 hora? Yo creo que no, hijo, vivir sin pecar 1 hora es difícil. En 1 hora pasan muchas cosas. Papá, es difícil poder vivir sin pecar 10 minutos. Ay, quizás, pero no sé. Le pregunta al niño: papá, ¿crees que podríamos vivir sin pecar 1 minuto? Y le dice: quizás sí. Creo que es posible vivir sin pecar 1 minuto. Y el niño le dice entonces: papá, vivamos minuto a minuto, tratando de agradar al Señor en todo. Amén. Iglesia, tratemos de agradar al Señor en todo. Enfrentaremos tentación cada día, pero la palabra del Señor nos enseña a orar, que también podamos decirle: Señor, líbranos, ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.